gravitacional. Todo el universo está formado de materia, teniendo esta su origen justo después del Big Bang. La materia está presente en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último tiene muchas similitudes con el gaseoso, pero al tener particularidades únicas, lo convierten en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en 2 categorías: generales y características. Las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. A su vez, las características son las propiedades particulares mediante las cuales se distingue un tipo de materia de otra. A esta categoría pertenecen la densidad, el color, la dureza, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión, el módulo de comprensibilidad y muchas más. ¿De qué está hecha la materia? Los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica. En el átomo, los protones y electrones se encuentran en igual cantidad. Por lo tanto, el átomo y la materia en general suelen encontrarse en estado neutro. En esta ilustración se puede observar un átomo. Los protones y neutrones se encuentran en un mismo número en el núcleo. Los electrones se encuentran en distintos niveles orbitales alrededor del núcleo. Propiedades de la materia. Propiedades generales de la materia. Las propiedades generales de la materia son comunes a toda ella. Por ejemplo, un trozo de madera y uno de metal tienen masa, ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura. Masa, peso e inercia. Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma, a menos que experimente una pérdida, pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar. Sabemos que el peso en la Tierra y en la Luna no es el mismo, ya que la gravedad de la Tierra es mayor. Por esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con la que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae al objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de 1 kilo de maíz o 1 tonelada de acero. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la unidad para la masa es el kilogramo. Otra cosa que sabemos con certeza por la experiencia cotidiana es que es más difícil mover objetos muy masivos que a los más ligeros. A estos últimos les resulta más fácil cambiar de movimiento. Se trata de una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. Volumen. La materia ocupa una cierta cantidad del espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es, por lo tanto, impenetrable, lo cual quiere decir que ofrece resistencia a que otra materia ocupe el mismo lugar. Por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja, sin ocupar el mismo sitio que ella. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y fracturadas que contienen petróleo. Temperatura. Los átomos se organizan en moléculas para darle estructura a la materia, pero una vez logrado, estas partículas no se encuentran en equilibrio estático. Al contrario, tienen un movimiento vibratorio característico que depende, entre otras cosas, de la disposición que tengan. Este movimiento está asociado a la energía interna de la materia, la cual se mide a través de la temperatura. Propiedades características de la materia.
Las propiedades características de la materia son numerosas y su estudio contribuye a caracterizar las distintas interacciones que la materia es capaz de establecer. Una de las más importantes es la densidad. Un kilo de hierro y otro de madera pesan lo mismo, pero el kilo de hierro ocupa menos volumen que el kilo de madera. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Cada material tiene una densidad que le es característica, si bien no es invariable, ya que la temperatura y la presión pueden ejercer importantes modificaciones. Otra propiedad muy particular es la elasticidad. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento cuando se los estira o comprime. Algunos oponen mucha resistencia, otros en cambio son fácilmente deformables. De esta manera tenemos numerosas propiedades de la materia que caracterizan su comportamiento ante infinidad de situaciones. Estados de la materia. La materia se nos presenta en estados de agregación, según sea la fuerza cohesiva entre las partículas que la componen. De esta manera se tienen 4 estados que ocurren de manera natural: sólidos, líquidos, gases, plasma. Sólidos. La materia en estado sólido tiene una forma muy bien definida, ya que las partículas constituyentes están altamente cohesionadas. Además, tienen una buena respuesta elástica, ya que cuando se deforma, la materia en estado sólido tiende a volver a su estado original. Líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero aún así poseen un volumen bien definido, ya que las uniones moleculares, si bien más flexibles que en los sólidos, aún brindan suficiente cohesión. Gases. La materia en estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas constituyentes no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. Plasma. El plasma es materia en estado gaseoso y además ionizada. Ya con anterioridad se había mencionado que, por lo general, la materia está en estado neutro, pero en el caso del plasma, uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar de los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera exterior de la Tierra existe el plasma, así como en el Sol y las demás estrellas. El detalle con este estado de la materia, chicos, es que existe, pero no es muy común en nosotros. O sea, usted no va por ahí viendo el estado plasmático de algún mineral. ¿Me explico? No se lo ve a ciencia a vista, o sea, a primera vista. Pero en cambio usted sí puede ver el hielo en estado sólido, puede ver el agua en estado líquido y puede ver el agua en estado gaseoso. O sea, lo entiende mejor porque está dentro de lo que normalmente conocemos. ¿Sí? Seguimos. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separan de los átomos, o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Finalmente, veamos algunos ejemplos de materia. Objetos comunes. Cualquier objeto común está hecho de materia, como un libro, una silla, una mesa, la madera, el vidrio. Materia elemental. En la materia elemental nos encontramos los elementos que componen la tabla periódica de los elementos, los cuales son la parte más elemental de la materia. Todos los objetos que componen la materia pueden descomponerse en estos elementos pequeños: aluminio, bario, argón, boro, calcio, galio, indio. Materia orgánica. Es la materia creada por organismos vivientes y basada en la química del carbono, un elemento ligero y con facilidad para formar enlaces covalentes. Los compuestos orgánicos son largas cadenas de moléculas con mucha versatilidad y la vida se sirve de ellos para llevar a cabo sus funciones. Antimateria.
Es un tipo de materia en la cual los electrones tienen carga positiva, positrones, y los protones, antiprotones, tienen carga negativa. Los neutrones, si bien neutros en carga, también tienen su antipartícula llamada antineutrón, hecho de antiquarks. Las partículas de antimateria tienen la misma masa que las de materia y se producen en la naturaleza. En los rayos cósmicos, la radiación que procede del espacio exterior, se han detectado positrones desde 1932. Y en los laboratorios se han producido antipartículas de toda clase, mediante el uso de aceleradores nucleares. Inclusive se creó un antiátomo artificial, compuesto de un positrón orbitando a un antiprotón. No perduró durante mucho tiempo, ya que la antimateria se aniquila en presencia de la materia, produciendo energía. Materia oscura. La materia de la que se compone la Tierra también se encuentra en el resto del universo. Los núcleos de las estrellas actúan como gigantescos reactores de fisión en los cuales se crean continuamente átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, el comportamiento del universo hace pensar en una densidad mucho mayor de la que se observa. La explicación puede estar en un tipo de materia que no se ve, pero que produce unos efectos que sí se pueden observar y que se traducen en fuerzas gravitatorias más intensas de lo que produce la densidad de materia observable. Se cree que la materia y la energía oscura forman hasta un 90% del universo, la primera aportando un 25% del total. Así pues, tan solo un 10% de materia ordinaria y el resto sería energía oscura, que estaría distribuida en forma homogénea por todo el universo. Bien, estamos ya. Entonces, con eso creo que quedó claro ya el concepto de materia. No me quiero introducir tanto en el tema porque, si ustedes se dan cuenta, tiene que ver mucho con el tema químico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no quiero interferir en lo que posiblemente el profesor de química les puede explicar. ¿Sí? Pero nosotros solo tenemos que analizar conceptos físicos en macro, ¿ya? Y creo que eso está claro, ¿verdad? Tenemos claro los conceptos de materia, ¿sí? También en el video aparece, por eso lo vi interesante, aparece el concepto de antimateria, que sí se está desarrollando, y también aparece el concepto de materia oscura. Sí, eso lo vamos a analizar después un poco más cuando entremos a ver cosas en el espacio, ¿ya? Pero existe el espacio, como ustedes vieron, está formado en su gran mayoría por esta materia, por materia oscura. Materia que está, lo podríamos analizar si lo ponemos en contexto, que es el espacio que hay entre la Tierra y Marte, y la Tierra y el Sol. ¿Sí? Entonces, con eso estamos pilas. El día de ayer, cuando estábamos estudiando la ley de Boyle, ¿verdad? Hablábamos sobre un efecto. ¿Ustedes recuerdan qué pasa cuando las moléculas se juntan? ¿Cuál es el producto de esto? Cuando las moléculas se comienzan a unir. ¿Qué se produce? Ayer hablábamos de eso. ¿Nadie? Les pregunto yo. Les cuento algo. Ayer comencé a hacer preguntas y si alguien no responde, comencé a poner cero en el registro. ¿Ya? Así que, por favor, estar pendiente. Sí, vamos a preguntar. Brenda, ¿qué pasa cuando las moléculas se unen? Comienzan a unirse. Con menos volumen. Ya ocupan menos volumen, perfecto. ¿Sí? Y para que se dé eso, tengo que aplicar más presión, ¿verdad? Eso quedó clarísimo. Pero hay otro efecto que también les dije el día de ayer, que se da cuando las moléculas se unen. Micaela, aparte de que ocupan menos volumen, ¿qué pasa cuando las moléculas están unidas o se comienzan a unir? ¿Recuerdan que les puse un ejemplo con las personas? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las personas... Aumenta la temperatura. Empezaban a tener como calor, decía. Exacto. Como dijo Iker y como dijo usted, Micaela, comienzan a tener
calor, comenzamos a tener más temperatura. Y les ponía un par de ejemplos en los motores, ¿verdad? De que el funcionamiento de los motores de combustión interna, que así se llama, es por medio de este principio térmico, de que si se aumenta la presión, se aumenta el calor y por ende es mucho más fácil generar una explosión. ¿Sí? Este es todos los motores que existen, bueno, aparte de los eléctricos, que ahora están muy famosos, eso vamos a estudiar el próximo año, electricidad. Pero todos los motores, todos los carros que utilizan sus padres, el bus, cualquier vehículo que ustedes vean que no sea eléctrico, claro, funcionan así, funcionan bajo ese principio. Entonces, ¿cuál es la ley aquí? Voy a escribir la ley, ¿ya? Irán anotando, por favor, ¿sí? A ver. A presión, coloquen por favor, a presión constante, coma, el volumen que ocupa determinada masa de gas. Recuerden que todo lo que estamos analizando son gases, ¿no? No estamos hablando de sólidos, estamos hablando de gases. Es directamente proporcional a la temperatura medida en Kelvin. ¿Sí? Entonces, decir, a presión constante, el volumen que ocupa determinada masa de gas es directamente proporcional a la temperatura medida en Kelvin. ¿Sí? Vamos a hablar de temperatura medida en Kelvin. Ya hablamos sobre las unidades de temperatura, ¿verdad? O sea, a mayor presión, ¿qué va a producir con el calor? Vamos a tener mayor calor. A menor presión, menor calor. Incluso el día de ayer hablábamos, si ustedes recuerdan, de las ollas de presión, ¿verdad? Sí hablamos del volumen y de la concentración de gas dentro de este tipo de ollas, pero también hablamos sobre ya esperemos que terminen de chatear y comenzamos, ya continuamos, ¿les parece? ¿Sí? Ya, ¿qué otro efecto tiene una olla de presión, Joseph? ¿Qué otro efecto? Cuéntenme. Aparte de almacenar gas, ¿qué otro efecto genera? ¿Y por qué lo utilizamos para cocinar alimentos? Porque al estar completamente cerrado hace presión y hace calor, ¿no? Se encierra. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, al almacenar presión o al tener mayor cantidad de presión, hay mayor calor. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Recuerdan que yo les pregunté o les dije que era posible hervir agua sin la necesidad de un suministro de calor? ¿Verdad? ¿Sí? Sin un suministro de calor. Ojo, lo que estábamos hablando hace un momento era la temperatura, ¿no? No confundir. Tal vez nos seguimos confundiendo por los conceptos que hemos manejado toda la vida, ¿no? Pero, en este caso, ¿qué sería necesario hacer para que el agua comience a hervir sin la transferencia de calor? ¿Qué tendríamos? Tendríamos que aumentar la presión. Entonces, sin la necesidad de una fuente de calor, de una transferencia de calor hacia el agua, podríamos hacer que ésta comience o llegue a su punto de ebullición por el concepto de presión. Está clarísimo, ¿verdad?
Entonces, nuestra fórmula que vamos a trabajar en este momento va a ser la siguiente. Ya si se nos termina la clase, nos conectamos nuevamente, ¿verdad? Sí, ya les dije que no apaguen las cámaras y no hacen caso. O sea, creo que ustedes lo están tomando a la ligera, de verdad. Ese es un problema. O sea, creo que ustedes no creen que yo puedo ser más estricto, pero sí puedo. Y puedo de verdad. Los que me conocen del colegio saben que cuando me pongo estricto, de verdad. ¿Ya? Así que por favor, no van a llegar hasta ese punto. ¿Sí? Bien. Les decía, la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Tenemos volumen, ¿verdad? Volumen 1 por temperatura 2. Va a ser igual a el volumen 2 por la temperatura 1. O, a su vez, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que el volumen 1 sobre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que aquí estamos viéndolo en multiplicación y aquí en división. Esta es la fórmula que vamos a trabajar. Esto nos dice que a mayor cantidad de volumen, mayor cantidad de temperatura. Y a menor cantidad de temperatura, menor cantidad de volumen. Así de simple. Pero lo que estamos haciendo aquí es tomando estas expresiones y las estamos comparando en dos sucesos, ¿no? Suceso 1 y suceso 2. O sea, cuando empezamos un volumen, una temperatura, y cuando le aumentamos el volumen, le vamos a aumentar la temperatura o a disminuir. Ese sería el caso. La unidad de medida que vamos a utilizar va a ser el Kelvin, así que estar pendientes en eso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Cuál es la medida que dijo, profe? No la entendí bien. Vamos a